Buenos días, jóvenes de cuarto semestre. Bienvenidos a su clase de estructuras socioeconómicas de México. Hoy vamos a concluir con el tema de las finanzas públicas. Hoy hablaremos precisamente de la banca mexicana. Vamos a hablar un poco de su evolución en nuestro país. En la época colonial fueron fundadas algunas instituciones que se dedicaban al crédito minero e hipotecario, surgiendo así los primeros intentos de organización bancaria. La Iglesia, por su parte, desempeñó un papel importante en el aspecto crediticio, concediendo créditos obviamente con tasas de intereses muy altas, y cuando no se podían ser cubiertas, entonces la Iglesia tomaba posesión de los bienes que habían quedado en garantía. Hacia el año 1775 se fundó la institución crediticia que hoy lleva el nombre de Nacional Monte de Piedad. Esta institución ha servido para ayudar a la clase desprotegida con bajas tasas de interés. Y actualmente, no solamente a nivel federal, sino cada estado tiene su Monte de Piedad. Durante la época independiente de México, se creó el primer banco de avío, cuyo beneficio repercutió en la función de apoyo para el desarrollo de fábricas en diversos estados de la República. El día 22 de junio de 1864 se formó una sucursal de un banco inglés aquí en México, y su nombre era Banco de Londres, México y Sudamérica. A partir de esa fecha se fundaron otras instituciones de crédito como el Banco de Santa Eulalia, el Banco Mexicano y el Banco Minero de Chihuahua. Obviamente comenzó a desarrollar ese tipo de instituciones bancarias hasta que se va a crear el Banco Nacional Mexicano, con el objeto precisamente de reglamentar las actividades crediticias que estaban en el país. Y obviamente había muchas deficiencias porque no había reglas o normas a seguir. Entonces, en el año 1897 se va a crear la Ley General del Crédito, y con esto obviamente se va a estatizar y a reglamentar a las instituciones bancarias. Una vez que ya había iniciado la Revolución Mexicana en el año 1910, los bancos obviamente no podían cumplir con sus obligaciones y afrontar con la emisión de billetes. Cada banco tenía sus propios billetes, cada estado tenía sus propios billetes. Hay billetes, si ustedes van al Museo de Santo Domingo, y verán que hay billetes que el estado de Oaxaca emitía. Obviamente esos billetes nada más tenían su valor en el estado, en el territorio de Oaxaca. No podían ese dinero tener ningún valor porque en Puebla, en Chihuahua, en Chiapas, no sé, cada estado tenía sus propios billetes. Entonces, va a haber la necesidad de crear un banco el cual nada más va a emitir billetes, y así va a nacer entonces el Banco de México. Esto fue creado en el año 1917 con la Constitución que se originó en Querétaro. Entonces, a partir de esa fecha, se van a crear varias instituciones de crédito con la finalidad de apoyar el crédito nacional e impulsar obras públicas, a la agricultura, a la industria, etc. Entonces, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, va a haber afluencia de capitales aquí en nuestro país. Recuerden que pues toda Europa estaba devastada y la gente que tenía dinero pues quería invertirlo en algo seguro. Y entonces México creció en esta época.
Pero una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, pues estos capitales van a regresar a su lugar de origen, con lo cual va a haber fuga de capitales y eso va a traer como consecuencia que nuestro país sufra una desestabilización bancaria y había permanecido por muchos años el tipo de cambio de 12.50 pesos por $1. Y esto cambió hasta el año 1976 más o menos, en donde nuestra moneda entró en un periodo de flotación. Es decir, va a haber un nuevo tipo de cambio frente al dólar y este se va a establecer de acuerdo a la oferta y la demanda. Esto va a traer obviamente que nuestro peso vaya perdiendo valor frente a la moneda norteamericana y pues muchos analistas han dado su punto de vista por qué sucede esto. Entre ello, las principales causas van a ser las siguientes. Inciso A, la dependencia comercial, tecnológica y financiera, precisamente de Estados Unidos. Inciso B, el déficit presupuestal. Inciso C, el escaso desarrollo económico de la zona fronteriza norte. Inciso D, el fracaso de la sustitución de importaciones. Inciso E, el incremento de las exportaciones menos que las importaciones. Inciso F, el endeudamiento exterior y la mayor inversión extranjera. Inciso G, las remesas de capital, es decir, el dinero que mandan los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, va a ser obviamente que se incline la balanza comercial a favor del dólar. Inciso I, altas importaciones de alimentos y petróleo, bueno, derivados de petróleo. Y inciso J, la evasión de capitales. Con esto obviamente va a traer un desarrollo, un desplazamiento del valor adquisitivo del peso frente al dólar. En 1982, en el periodo de José López Portillo, se va a nacionalizar la banca, es decir, todos los bancos que estaban en el país van a quedar bajo el gobierno del Estado mexicano, ya que según José López Portillo y sus asesores, pues estaban provocando los bancos extranjeros que estaban aquí en nuestro país, precisamente que se fuera devaluando nuestro peso con mayor rapidez. Posteriormente van a ser nuevamente vendidos, el gobierno los va a vender a particulares y van a entrar en quiebra. Entonces va a haber el famoso rescate del FOBAPROA, donde el gobierno va a comprar la deuda de todos los bancos, todas las carteras vencidas que no habían pagado clientes, y van a rescatar así a los banqueros. Eso fue muy criticado porque esa deuda pues todavía la seguimos pagando los mexicanos. Es decir, nuestro dinero de nuestros impuestos sirvió para que los bancos se establecieran, se estabilizaran y siguieran trabajando como tal. Nosotros rescatamos a los bancos y los bancos obviamente nos siguen cobrando la deuda. Bien, entonces ya vemos que la banca es necesaria para el desarrollo económico de un país y obviamente pues México no escapa a ello. Desafortunadamente nada más hay un banco fuerte en México que es Banorte, creo que es de Nuevo León, bueno, Monterrey, y de ahí todos los demás bancos son extranjeros, pertenecen a Estados Unidos y a España, creo que también uno es de Holanda. Gracias por su atención, no olviden enviar sus evidencias y la próxima clase tendremos el último tema que hablaremos acerca del desarrollo político en nuestro país. Gracias por su atención, cuídense.